Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les quiero platicar acerca del curso que va a iniciar el próximo 10 de abril, en el que conoceremos algunas de las grandes pintoras en la historia del arte. Es un curso en línea que tiene 10 clases y que se va a llevar a cabo los miércoles de 18 a 20 horas por la plataforma de Zoom. El objetivo de este curso es conocer y reconocer a algunas de estas mujeres que, a pesar de todas las dificultades a las que se enfrentaron, se dedicaron a la creación del espacio pictórico desde el Renacimiento hasta pintoras del siglo XX. Vamos a comenzar en la primera clase conociendo algunas de estas mujeres pintoras en el Renacimiento que tuvieron un gran talento. Inclusive varias de ellas fueron mencionadas por Giorgio Vasari, este tratadista que escribió las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Entre ellas se encuentra Catharina van Gemesen, la primera pintora que realizó un autorretrato dentro del espacio de producción, y a Sofonis van Guisola, quien durante una etapa de su carrera estuvo en la corte real española pintando retratos importantes como el de la reina Isabel de Valois hacia 1561. También conoceremos en esta clase a Lavinia Fontana, cuyo estilo es muy cercano al manierismo tardío que practicaba su padre. Ya desde muy joven se hizo un nombre como pintora de pequeñas obras de gabinete, principalmente retratos. Y cuando queda al frente del taller, amplía los géneros en su pintura, incluyendo el tema mitológico, que para entonces era muy raro que lo abordara una mujer. Una interesante pintora milanesa fue Fede Galizia. Además de los géneros tradicionales de la época como el retrato, esta artista se destacó en el género del bodegón, donde supo exprimir al máximo todos los conocimientos aprendidos con su padre. Galizia fue influenciada por el gran artista barroco Michelangelo Merisi, mejor conocido como el Caravaggio. Este artista nos sirve de enlace para nuestra segunda clase, que la dedicaremos al periodo barroco y en la cual vamos a conocer a varias pintoras destacadas como Artemisia Gentileschi, que tenía una personalidad formidable y estaba dotada de un gran talento. Su estilo también estuvo influenciado por el caravallismo, pero con una gran fuerza interpretativa y destacando ese trabajo que hace del claroscuro. Una importante pintura barroca del norte de Europa fue Judith Leister. Ella logró alcanzar un éxito tal como artista independiente hasta el punto de que fue admitida en el gremio de San Lucas de Harlem. Sin embargo, durante mucho tiempo su obra fue atribuida a otros artistas, hasta que en 1893 el historiador de arte Cornelis Hochstede de Groot descubrió que varias obras eran trabajos de Leister. Encontramos también a Elisabetta Sirani, que es otro ejemplo de la sistemática costumbre de ignorar los nombres femeninos en la historia del arte. Aun cuando ella fue famosa en vida y fue citada por fuentes antiguas y visitada por todos los artistas que pasaban por su ciudad natal, Bolonia. El estilo de Sirani sigue la escuela clásica de la época.
Cirani decidió fundar su propia escuela a la que asistían las jóvenes de la nobleza boloñesa y en ella recibían clases de dibujo, pintura, música y literatura. En el norte de Europa encontramos a Miquelina Gautier, quien pintó diversos géneros como el retrato, como el tema religioso y el mitológico. Esta obra, por ejemplo, se cita como una de las más representativas del artista, convirtiéndose en una de las primeras pintoras en exponer a un hombre desnudo. Dentro del movimiento barroco, el género de la naturaleza muerta se posicionó en un lugar importante. Varias artistas se especializaron en este género con obras de bodegones, bodegones de flores y vanitas, cuadros que expresan la fugacidad de la vida. Entre estas artistas conoceremos a Clara Peters, que fue la primera en incluir en sus naturalezas muertas tanto aves como pescados. También conoceremos a varias artistas que se destacaron en el género de bodegones de flores, entre ellas María van Oosterwijk y Rachel Ruisch. La tercera clase la dedicaremos a dos estilos que siguieron al barroco. Me refiero al rococó, que tuvo una breve duración y dio paso a un nuevo renacimiento con el neoclasicismo. Dentro del estilo rococó, conoceremos a la pintora italiana Rosalba Carriera y a la alemana Ana Dorothea Terbusch, que se dedicaron exitosamente al género del retrato. También dentro de este estilo tenemos a Anne Ballager-Koster, que además del retrato realizó pintura de género. En el caso de Marguerite Gerard, fue una exitosa pintora y grabadora francesa en este estilo. Más de 300 pinturas de género, 80 retratos y varias miniaturas realizadas por Gerard han sido documentadas. En cuanto al estilo neoclásico, destacan Angélica Kauffmann, Adelaide Laville-Guiard y Elizabeth Vigée-Lebrun, que fueron muy apreciadas por parte de mecenas femeninas pertenecientes a la nobleza y que deseaban retratos, naturalezas muertas o pinturas figurativas. Vamos a dedicar una clase a conocer a talentosas pintoras del estilo naturalista y realista. Es el caso de la francesa Rosa Bonheur, que alcanzó la fama gracias a su habilidad para producir representaciones realistas de animales en su contorno natural. Conoceremos a la artista rusa María Vanchkirtsev, y a su muerte, con tan solo 25 años, ya gozaba de un gran prestigio como pintora, escultora e intelectual. Dentro del realismo, conoceremos a Lily Martin Spencer, una pintora de origen francés radicada en Estados Unidos y que alcanzó la fama gracias a sus escenas familiares que se reprodujeron ampliamente en grabados y litografías. También Amélie Viorry-Seurel, artista de origen español que se formó en Francia y contribuyó a difundir a través de su obra la imagen de una mujer que desafía las convenciones tradicionales, apostando por una mujer moderna, independiente y segura de sí misma. En esta clase también conoceremos la obra de Louise Catherine Breslau, pintora alemana nacionalizada suiza, que dedicó su obra a la escena costumbrista con un toque muy natural. Y finalizaremos esta clase con dos artistas muy interesantes.
Elizabeth Thompson, que se especializó en la pintura histórica, concretamente en los cuadros de batallas, temática que pudo desarrollar de manera sobresaliente cuando acompañó a su esposo en todas sus campañas militares. Y a la artista finlandesa Helen Sjörsbeck, que con un estilo muy personal retrata escenas costumbristas como esta imagen que vemos aquí, que pertenece a su cuadro Zapatos de baile, realizado hacia 1882. Tendremos una clase para platicar acerca de las pintoras impresionistas. Conoceremos la obra de las artistas francesas Eva González y Berthe Morisot, destacadas discípulas de Edouard Manet, y a Mary Brackman, pintora y grabadora que siguió el estilo de Claude Monet. Asimismo, conoceremos a tres figuras importantes del impresionismo estadounidense. Es el caso de Mary Cassatt, que fue una figura clave para la difusión del movimiento impresionista en Estados Unidos. También a la excelente retratista Cecilia Vox, que fue reconocida por Eleanor Roosevelt, y a Lila Cabot Perry, que fue una gran admiradora y seguidora de Claude Monet. Su obra está muy influenciada por el artista francés. En esta clase vamos a incluir a la interesante pintora noruega Harriet Baker. Ella se especializó en pinturas de interiores, entre las que destacan los de iglesias, como este magnífico cuadro que vemos aquí en pantalla. Dentro del postimpresionismo, vamos a conocer a pintoras extraordinarias como Susan Balladon. Ella fue modelo de artistas como Renoir y Degas y se interesó en la pintura encontrando su camino al expresarse a través del color. Susan fue madre de Maurice Utrillo, un importante pintor de la denominada Escuela de París. También veremos a la ucraniana Sonia Lewinska, que se formó en París y se destacó en el retrato y la naturaleza muerta con un estilo influenciado por Paul Cézanne. Conoceremos en esta clase a Emily Carr, una de las primeras artistas en intentar captar en un estilo moderno el espíritu de su lugar natal, Canadá. Los temas principales del artista fueron los nativos y la naturaleza. También hablaremos de una interesante pintora hindú, Amrita Sher-Gill, que después de su primera formación en la India, viaja a París, en donde continuó su aprendizaje y se va a inspirar en pintores como Renoir, Modigliani y Cézanne, pero sobre todo Gauguin. Hacia finales del siglo XIX surgió un estilo internacional que recibió distintos nombres de acuerdo con el país en que se desarrolló. Actualmente suele denominarse Art Nouveau o modernismo. Conoceremos algunas pintoras que se desarrollaron dentro de este movimiento, como la inglesa Evelyn de Morgan, quien estuvo muy influenciada por el pintor italiano cuatrocentista Sandro Botticelli. También veremos a las inglesas, las hermanas MacDonald, Margaret y Frances, que fueron artífices del Glasgow Style, un estilo que representaba estas imágenes alargadas, estilizadas, y que ejerció una enorme influencia en artistas de este periodo como Hoffman, Moser e inclusive Gustav Klimt, hombres que hoy son mucho más conocidos que las hermanas. Dentro de las vanguardias artísticas del siglo XX,
Hubo interesantes pintoras que incursionaron en estos movimientos, rompiendo con los cánones tradicionalistas. Le vamos a dedicar tres clases a las vanguardias. En la primera de ellas vamos a conocer la obra de pintoras fauvistas, expresionistas, cubistas, futuristas y dadaístas. En las dos siguientes clases abordaremos la obra de artistas surrealistas. El surrealismo fue el último movimiento vanguardista que llegó para quedarse. Entre las pintoras de este movimiento encontramos a Elena Gar, a la mexicana María Izquierdo, a la española Remedios Varo, a la belga Jean Graverol y a la argentina Leonor Fini. La siguiente clase dedicada al movimiento surrealista la dedicaremos a tres pintoras importantes. Maruja Mayo, española; Dorothea Tanning, una pintora estadounidense cuya propuesta pictórica es sumamente interesante; y platicaremos también acerca de la obra de Leonora Carrington, escultora, pintora y escritora inglesa nacionalizada en México, ya que vivió la mayor parte de su vida en este país. Carrington crea un espacio pictórico mágico fusionando la mitología celta con culturas mesoamericanas, especialmente la cultura maya. Y vamos a finalizar este interesante curso conociendo a pintoras del siglo XX cuyos estilos difieren de los movimientos conocidos. Entre ellas destacan la australiana Clarice Beckett, que tenía un estilo impresionista tardío, pero con un toque muy personal; la rusa Zinaida Serebriakova, que nos recuerda el naturalismo de la escuela de Barbizon. También vamos a ver a dos estadounidenses, Georgia O'Keeffe, con una paleta brillante y luminosa, y Alice Snell, que se destacó en el retrato con este estilo muy particular. Y finalizaremos en la última clase dedicándole un espacio a la mexicana Frida Kahlo, y finalmente conoceremos a la pintora neoyorquina pionera del expresionismo abstracto, Lee Krasner. Este curso, como pueden ver, es un homenaje a todas esas mujeres que dedicaron su vida a la creación del espacio pictórico, desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Los espero en este apasionante viaje que haremos a través de la historia del arte, y nos vemos el miércoles 10 de abril a las 18 horas para empezar este apasionante viaje. Muchas gracias.